Las ventajas de ECFR para Europa son muy grandes porque es la primera organización, y que yo sepa la única, que trata de mantener a Europa unida y de aumentar su grado de integración. Eh, Algo que es absolutamente necesario y cada vez más necesario. Yo creo que George Soros y las personas que fundaron y que se asociaron a mí para crear ECFR fueron bastante visionarios, porque vieron la necesidad de que hubiera una institución que dijera claramente a todo el mundo que Europa es la solución y no es el problema de nuestros la causa de nuestros problemas, que mantener los valores y proyectar los valores de Europa sobre el mundo para conseguir un mundo que queremos requiere una Europa unida, con una sola política exterior. Y las ventajas de ser miembro de ECFR y de estar en el Consejo es que conecta de una manera muy eficaz a las personas que más pueden influir en ese proceso que queremos para Europa. Yo pienso que la Unión Europea eh, y la Unión Monetaria tuvieron un diseño defectuoso. Es decir, que la Unión Monetaria se debía haber hecho o con ese pacto de estabilidad que llevaba incorporado y que luego no se respetó, y que hubiera sido aplicado a rajatabla. Y además, en efecto, debería haber habido un calendario para una unión fiscal y una unión política. No lo hubo. Ahora ya todo lo que sea lamentarse por los errores es pluscuamperfecto de subjuntivo. Es un tiempo de verbo que no sirve para nada, salvo para aprender de los errores cometidos cuando puedes. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que urge más unión, más Europa en lugar de menos Europa. Creo, desgraciadamente, y en contra de lo que yo considero demagogia, que no hay muchas alternativas a las políticas de austeridad, simplemente porque no podemos vivir por encima de nuestros medios y no hay dinero. Creo que el impulso de crecimiento que todos los países que estamos en recortes necesitamos debe venir de una planificación sectorial de cuáles son los sectores en los que mejor podemos competir, y que desgraciadamente no hay alternativas por ahora a la austeridad. O sea, hasta que no lleguemos a una situación en la que dos palabras que pocas veces se pronuncian, que son la productividad y la competitividad, los mercados son así, no hay dinero. Nadie va a invertir en España, no hay dinero en el sector público, no hay dinero en Europa, o por lo menos no hay voluntad de prestarnos dinero. El dinero que se nos presta es muy caro y podemos llegar a una situación en la que no se nos preste. Por lo tanto, no podemos vivir por encima de nuestros propios medios. La austeridad y los recortes creo que son absolutamente necesarios para llegar a una situación lo más rápidamente posible en la que podamos empezar a crecer. No, yo creo que no estamos estancados, sino que desgraciadamente hemos retrocedido. En los años 90 había una esperanza, había una comisión europea muchísimo más fuerte, yo estuve en Harvard en los años 90 y se estudiaba el fenómeno europeo como algo sin precedentes y como un modelo para el futuro del mundo y para crear un mundo más racional, un mundo digamos de bloques. Entonces realmente no solo no hemos avanzado en la unión política, sino que ahora la política es muchísimo más intergubernamental. Las autoridades europeas tienen muy poco que decir en las decisiones y desgraciadamente pues estamos peor que en 1995 en
en ese aspecto. Estamos en época de euroesclerosis y de retroceso. En 1995 sostenía la tesis de un escenario de conflicto entre la Unión Europea y el Magreb y Oriente Próximo. ¿Ha cambiado su percepción a raíz de los cambios que han tenido lugar con la primavera árabe? ¿Cómo podemos lidiar con nuestros nuevos vecinos del sur? Pues en realidad los conflictos que yo preveía provenían de una enorme desigualdad que había entre los países del sur del Mediterráneo y los del norte. Yo decía también que nunca en la historia del mundo ha habido dos vecinos que hayan tenido una diferencia de renta per cápita mayor que 8-1. 8-1 o 10-1 ha sido la mayor diferencia que ha habido, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. La media de los americanos era 10 veces más rica que la media de los mexicanos. Cuando se desintegró la Unión Soviética, se derribó, además del famoso muro de Berlín y del telón de acero, una barrera mucho menos conocida, que era la barrera del mar de Barents, que separaba a la Unión Soviética, a Rusia, digamos, de Noruega. Y entonces los noruegos eran 13 veces más ricos que los rusos. Se vio entonces que había una diferencia inédita. El mar Mediterráneo siempre ha sido un lazo de unión entre los países del norte y el sur desde tiempos de Roma. Y sin embargo, cuando yo escribí el libro en el 95, la diferencia entre la renta per cápita francesa, uno de los países mediterráneos, y la renta per cápita de Egipto era de 40-1. Entonces yo decía, eso no es sostenible. Todos estos países del Magreb tienen además un porcentaje de jóvenes elevadísimo. El 60% de la población tiene menos de 25 años. El sistema socioeconómico es incapaz de integrarlos y entonces los problemas que tienen nos los van a exportar. Esa era uno de los problemas. El otro problema era que todos estos países estaban gobernados por dictaduras más o menos encubiertas, y nosotros, los europeos, más los americanos, hemos hecho causa común, desgraciadamente, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, sobre todo desde el año 2001, y todavía son muy recientes, por ejemplo, de las fotos de los líderes europeos con Gaddafi, con Mubarak y con Ben Ali, con todos los tiranos que han sido derribados. ¿Qué podemos hacer ahora? Otra vez el pluscuamperfecto de subjuntivo no sirve. Tenemos que ayudar de una manera sin presumir de que estamos ayudando, pero creo que debemos ayudar para que el proceso político de reforma democrática en esos países vaya adelante. Tenemos esa famosa responsibility to protect, o responsabilidad de proteger, que yo creo que hemos ejercido bastante bien en Libia, porque había una amenaza de genocidio, que no hemos sido capaces, por razones que se pueden discutir y que serían muy largas, en Siria, y está en una situación lamentable, pero creo que tenemos que actuar para ayudar a las fuerzas democráticas. En España, sobre todo, tenemos muchos activos, nuestra propia historia de la transición, nuestras experiencias para ayudar a estos países, y creo que es lo que debemos hacer. Además de parte de ese proceso democrático en ciernes de estos países, hay una crisis económica terrible que están padeciendo. La crisis política y la mejora política en algunos países ha traído consigo un empeoramiento económico, y tenemos que ser conscientes de que debemos ayudarles y optimizar nuestra ayuda, no solo política sino económica, en un momento difícil para Europa, pero creo que es imperativo hacerlo. Pues en realidad los conflictos que yo preveía provenían de una enorme desigualdad que había entre los países del sur del Mediterráneo y los del norte. Yo decía también que nunca en la historia del mundo
ha habido dos vecinos que hayan tenido una diferencia de renta per cápita mayor que 8-1. 8-1 o 10-1 ha sido la gran diferencia, la mayor diferencia que ha habido, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. La media de los americanos era 10 veces más rica que la media de los mexicanos. Cuando se desintegró la Unión Soviética, se derribó, además del famoso muro de Berlín y del telón de acero, una barrera mucho menos conocida, que era la barrera del mar de Barents, que separaba a la Unión Soviética, a Rusia, digamos, de Noruega. Y entonces los noruegos eran 13 veces más ricos que los rusos. Se vio entonces que había una diferencia inédita. El mar Mediterráneo siempre ha sido un lazo de unión entre los países del norte y el sur desde tiempos de Roma. Y sin embargo, cuando yo escribí el libro en el 95, la diferencia entre la renta per cápita francesa, uno de los países mediterráneos, y la renta per cápita de Egipto era de 40-1. Entonces yo decía, eso no es sostenible. Todos estos países del Magreb tienen además un porcentaje de jóvenes elevadísimo. El 60% de la población tiene menos de 25 años. El sistema socioeconómico es incapaz de integrarlos y entonces los problemas que tienen nos los van a exportar. Esa era uno de los problemas. El otro problema era que todos estos países estaban gobernados por dictaduras más o menos encubiertas, y nosotros, los europeos, más los americanos, hemos hecho causa común, desgraciadamente, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, sobre todo desde el año 2001, y todavía son muy recientes, por ejemplo, de las fotos de los líderes europeos con Gaddafi, con Mubarak y con Ben Ali, con todos los tiranos que han sido derribados. ¿Qué podemos hacer ahora? Otra vez el pluscuamperfecto de subjuntivo no sirve. Tenemos que ayudar de una manera sin presumir de que estamos ayudando, pero creo que debemos ayudar para que el proceso político de reforma democrática en esos países vaya adelante. Tenemos esa famosa responsibility to protect, o responsabilidad de proteger, que yo creo que hemos ejercido bastante bien en Libia, porque había una amenaza de genocidio, que no hemos sido capaces, por razones que se pueden discutir y que serían muy largas, en Siria, y está en una situación lamentable, pero creo que tenemos que actuar para ayudar a las fuerzas democráticas. En España, sobre todo, tenemos muchos activos, nuestra propia historia de la transición, nuestras experiencias para ayudar a estos países, y creo que es lo que debemos hacer. Además de parte de ese proceso democrático en ciernes de estos países, hay una crisis económica terrible que están padeciendo. La crisis política y la mejora política en algunos países ha traído consigo un empeoramiento económico, y tenemos que ser conscientes de que debemos ayudarles y optimizar nuestra ayuda, no solo política sino económica, en un momento difícil para Europa, pero creo que es imperativo hacerlo. Sí, la tasa de desempleo es horrorosa, y es más preocupante todavía porque la de jóvenes es del 52%. Y en efecto se impone el hacer algo. La situación ahora es completamente distinta de la de 1996. Yo creo que en una diagnosis de la situación española es clarísimo que ha habido una especie de gresca terrible entre los partidos políticos, con mucha demagogia por una y otra parte, con una crispación que ha cortado de raíz todo el diálogo productivo que deberíamos haber tenido.
una vez más es el pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero, yo creo que estamos en una situación de crisis profunda, de emergencia nacional, que hay que reconocerla, y entonces se impone la unión de los dos partidos mayoritarios, del PP y del PSOE, y una colaboración y un plan. Yo en este momento, si tengo que hacer reproches, reprocharía al PP que sus líderes, sobre todo el presidente del gobierno, no, después de haber elaborado un plan, no se dirija al país para explicar exactamente cuál es la situación, porque hay mucha confusión, exactamente cuáles son las medidas que contempla en el futuro, exactamente qué colaboración necesita del partido en la oposición y hacia dónde nos lleva eso. Pienso que, en efecto, creo que la unión de los partidos es un requisito indispensable y que hagan un pacto de gobierno, como se ha hecho con emergencias menores en otros países por temas menos graves. Entonces yo creo que, en efecto, las medidas de austeridad son absolutamente necesarias. Creo que hay una fase de austeridad, otra fase en la que hayamos mejorado otra vez nuestra productividad y nuestra competitividad. Creo que hay sectores donde se podría invertir ya desde España, pero que estén destinados a la exportación, porque los sectores de sustitución de importaciones o de venta que se basen en el mercado local, estando en recesión, no son buenos y no contribuyen ninguna solución al paro. Pero yo tengo la esperanza de que si las medidas de austeridad y las medidas de reforma tienen éxito, y para que tengan éxito hace falta dos cosas: una, la unión de los partidos, y otra, que toda la población sepa la situación, conozca perfectamente la situación y el plan del gobierno, y que todos tengamos la impresión de que estamos contribuyendo al esfuerzo de austeridad de una manera equitativa. O sea, no se pueden ver sectores privilegiados como la banca. Todo el mundo, o como los ricos, entre comillas, y tal, todo el mundo tiene que parecer y de hecho estar contribuyendo equitativamente a esas medidas de austeridad. Yo creo que podemos salir. Ahora bien, ¿dónde está el dinero para invertir? No hay dinero en el sector público. El gobierno, evidentemente, no solo no tiene dinero, sino que tiene ingresos cada vez menores y gastos que tiene que contener. No hay dinero en el sector privado. Hay mucha gente que se ha arruinado. Hay muchas empresas, muchos empresarios que estaban en una situación financiera muy buena y que son los que más han sufrido por la crisis, porque ahora las acciones de sus empresas no valen absolutamente nada. Y por lo tanto tampoco hay dinero en el sector privado español para invertir. ¿De dónde puede venir el impulso en términos monetarios? Tiene que venir de la inversión extranjera. La inversión extranjera no vendrá a España hasta que no haya un marco macroeconómico y presupuestario equilibrado, unas perspectivas buenas, una cierta estabilidad y un mercado laboral pues más flexible del que hemos tenido, mucho más flexible del que hemos tenido hasta ahora. Yo entonces sí que tengo esperanzas. Cuanto más rápidamente se hagan esas reformas, creo que más rápidamente saldremos de la crisis. Hablando, por ejemplo, con personas autorizadas de otros países, me han dicho que hay varios empresarios, en el caso de un país muy importante, no quiero decirlo por cierta discreción con él, porque era una conversación privilegiada, pero hay 11 empresas de ese país importante que están pensando establecerse en España a finales del 2013 o principios del 2014. Son empresas que han tenido experiencias no muy buenas en países como Polonia o la República Checa, Vietnam o China, y que piensan que España es un país ideal para invertir una vez que esté ese marco puesto para que las empresas sean competitivas. Esas empresas de ese país crearían en torno a los 100.000 puestos de trabajo, que generalmente se multiplican por 3. Y esos planes son para finales de 2013-2014. Yo pienso que con un poco de optimismo, con un poco de entusiasmo
por parte de todo el mundo. Si todo el mundo pone en práctica lo que dijo Kennedy, no pienses en lo que el país puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por el país. Creo que si esa mentalidad cunde, que si cunde la iniciativa, el entusiasmo, la solidaridad, el basar lo bueno de la vida en valores no monetarios, creo que se puede salir de la crisis bastante rápidamente con muchas iniciativas, que de hecho algunas están ya saliendo.